Listo. Ya. Ahora sí. A ver, ¿dónde estás? Vamos a compartir. Listo. ¿Logras ver lo que está en tu pantalla? Sí, ¿no? Sí. Listo. Sí. El día Sí, de hoy Miss. vamos a hablar de un tema que para ustedes ya lo conocen al derecho y al revés, que es el pronombre, ¿no es cierto? Ya lo hemos llevado el año pasado. Y ya no solamente el año pasado, sino que el pronombre es un tema que tú lo llevas desde primaria. Ahora, hay una característica que tiene el pronombre que se le diferencia del adjetivo. Tú sabes que entre el pronombre y el adjetivo, los dos términos, tanto pronombre como adjetivo, tienen posesivos, tienen demostrativos, tienen numerales, y hay una característica que las diferencia de ser pronombres y de ser adjetivas. ¿Recuerdas cuál era esa diferencia? Aunque estén al lado del verbo, algo así. Ya, cuando está al lado del verbo, ¿qué es? Pronombre. Pronombre. ¿Y quién debe estar al lado del adjetivo para que sea adjetivo? Sustantivo. Sustantivo. Un sustantivo. Muy bien. Entonces, de ahí partimos, ¿ya? Desde ese punto vamos a partir. El pronombre se reconoce porque a su lado va a haber un verbo. Y el adjetivo se le reconoce porque a su lado va a haber un sustantivo. Ahora, el problema va a ser si es que nosotros no sabemos qué son los sustantivos, pero justo eso fue la clase pasada, así que creo que sí sabes qué son sustantivos. Entonces, el pronombre no tiene un significado léxico porque se refiere a una persona, por lo tanto no tiene un significado propiamente dicho, ¿ya? Lo que sí tiene es un significado ocasional y depende del contexto histórico. Por ejemplo, si digo yo como, ya cuando estoy incluyéndome a mi pronombre yo, el verbo comer, allí sí tiene un significado porque es una acción. Pero si simplemente digo yo, no tiene significado porque solamente a eso se le llama significado léxico, ¿ya? A ver. Ya. Ya. Los pronombres, tenemos dos clases de pronombres y ahora lo vamos a visualizar. A ver, vamos a ver. Pronombres. A ver, ¿quién está aquí? Viera. Listo. Primero vamos a hablar de la parte teórica que ustedes ya conocen, como es clases de pronombres. Tenemos los pronombres demostrativos. ¿Quiénes son los demostrativos? Son aquellos que remiten a nombres indicando la proximidad o la lejanía respecto a las personas que hablan o escuchan, ¿ya? Tenemos pronombres demostrativos en singular, como este, ese, aquel en masculino, esta, esa, aquella en femenino, esto, eso, aquello en neutro. Y en plural tenemos estos, esos, aquellos en masculino, estas, esas, aquellas en femenino. A ver, para eso sí voy a explicarte. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos un lapicero. El lapicero está cerca a mí. Entonces, cuando hablamos de cercanía, hablamos de este, o puede ser esta, o puede ser esto, estos o estas, porque está cerca a mí, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, este material que estoy tocando no está muy cerca a mí, entonces tiene una distancia media. Por eso, cuando tiene distancia media, se le llama ese, esa, eso, esas o esos, según sea femenino o masculino, según sea singular y plural. Ahora, no sé si llegas a observar a ese muñequito que está ahí atrás. ¿Lo ves?
Ya, a ese, por ejemplo, yo podría decir aquel. ¿Por qué? Porque está lejos de mí. Si fueran varios muñequitos, fueran aquellos. Si fueran muñequitas, fueran aquellas o aquella. Pero en este caso solamente hay un muñequito, entonces es aquel. Entonces, cuando está cerca, esta, estos, estas. Cuando está medianamente, a una distancia media, ese, eso, esas, esas. Y cuando está lejos, como el muñeco, aquel, aquella, aquella. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, dice, observaciones. ¿Quién? Ay, Bruno, ya, listo. Gianfranco, ya. Por ejemplo, dice, los demostrativos masculinos y femeninos pueden funcionar como adjetivos, determinativos o pronombres, que es lo que te comentaba al inicio. Esta casa es mía. Aquí es. Esta es mía. Tenemos esta casa. Al costado de esta tenemos el sustantivo, casa. Entonces, esta es un adjetivo. Esta es mía. Al costado de esta hay un verbo. Entonces, esto es un pronombre. Eso es justamente lo que te explicaba al inicio, ¿ya? En cambio, las formas del género neutro, esto, eso, aquello, nunca pueden ser determinantes. Son solo pronombres, ¿ya? Ahora, pasamos a los pronombres posesivos. Señalan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas que se les va a llamar poseedores. Aquí tenemos los que son de un solo poseedor. En primera persona, mío, míos, mía, mías. En segunda persona, tuyo, tuyos, tuya, tuyas. En tercera persona, suyo, suyas, suyo o suyas. En varios poseedores, es decir, de muchas personas, en primera persona serían nuestros, nuestras, nuestra y nuestras. En segunda, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Y en tercera, suyos, suyos, suya y suya. Según indica el singular, el plural, el femenino, el masculino. Por ejemplo, yo sé, si yo digo, el lapicero es de Sebastián. ¿Qué es? ¿Mío, tuyo o suyo? Suyo. Suyo. Y si yo digo que el lapicero me pertenece. Es tuyo o tuya. Pero en mi caso sí hablo en primera persona. Es mío. Ah, mío, muy bien. ¿Y si hablo de ti? Tuyo. Tuyo, ¿no es cierto? Muy bien. Y si hablamos que esta clase, ¿qué es? ¿Es mía, tuya, suya? Esta clase, ¿qué es? Es suya. No, esta clase, somos varios. Nuestra clase. La clase es nuestra, entonces son de varios poseedores. ¿Listo? Va a indicar según el femenino o el masculino. Es muy fácil. ¿Listo, chicos? Ahora, si hablamos de los numerales, son los que informan con exactitud de cantidades y órdenes, ¿ya? De colocación referidos a nombres, pero sin mencionarlos. Por ejemplo, tenemos los cardinales. Aprende a relacionarlos. Y seguramente eso también te lo han explicado. Cuando hablamos de cardinales, hablamos de cantidad. Cardinal, cantidad. Busca una cantidad exacta. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito. Cantidad. Cardinal, cantidad. Ordinal viene de orden, es decir, colocación. Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Cuando hablamos de los numerales fraccionarios, son los que nos van a informar particiones de la unidad. Por ejemplo, mitad, un cuarto, un octavo, un tercio, un medio, ¿ya? Y cuando hablamos de multiplicativo, vamos a multiplicar el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, ¿ya?
Es muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú vas a una fiesta de cumpleaños, Gianfranco, ¿tú qué pides en la fiesta o qué es lo que esperas en la fiesta de cumpleaños? La mitad de la torta. La mitad de la torta. Ay, qué barbaridad. Se pide solamente un cuarto, un tercio de la torta. La mitad de la torta todavía quiere. Ya bueno, esa mitad de la torta, ¿qué clase de numerales es? Fraccionario. Fraccionario. Ahora, Sebastián, si estamos en una carrera, ¿ya? Y tú eres el más rápido, si digo que eres el más rápido, ¿en qué lugar llegaste? Primero, En primer puesto. Según numeral, según el pronombre numeral, ¿a qué corresponde? ordinal. Ordinales. Muy bien. Miss, Vamos a ver a un desatento que está ahí. Miss, me hizo una pregunta. Dime, hijo. En la corrección de la hoja que mandó de lenguaje, Ya. había un ejercicio que pedía cardinal y usted marcó con ordinal. Exactamente en qué pregunta. Acá tengo justamente la práctica. A ver. En el ejercicio 1 de nivel 2. Espérame un ratito. Es adjetivo, sí. Del adjetivo era, ¿no, hijo? Ya. El determinante numeral cardinal. Sí, tienes razón. Era... ¿Acaso yo marqué? A ver, decía cardinal, doble torta, sendos golpes. Ya, era la letra D, la alternativa correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, chicos. Entonces, sí, probablemente sí, al hacerlo lo resolví de forma rápida. En el solucionario que les envié, corrijan por favor en el nivel 2 la pregunta 1. Como esto está siendo grabado, después lo escuchas y lo corriges, ¿ya? En el nivel 2, la respuesta no es es la letra D, porque lo que nos pide es un numeral cardinal. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Estábamos con Lucía. Gracias, Sebastián. Lucía. Miss. Lucía. Miss. Lucía, dime. Dígame, Miss. Lucía, ¿cuántas chicas son en tu salón? 17, 18 creo, Miss. Las chicas. Ah, ¿solamente las chicas? Sí. ¿Contando a los nuevos? Hija, chicas. ¿Sabes qué son chicas? Sí, o sea, pero contando a la niña nueva. ¿A Kareli? No se llama niña nueva. Ya. A Kareli, por eso dije, Miss, por eso dije a Kareli. Kareli, qué feo, ¿no? ¿Te pasa? Disculpa, Kareli. Ya, seríamos 5, 6. Chicas son. 6. 6, a ver, mencióname. Lucero, Nayeli, Kerly, Kareli. Ah, no, sí somos 5. Y yo. Ay, tú, son 5, porque Ani ya no está, ¿no es cierto? En reemplazo de Ani llegó Kareli. Y es una compañera. Y estoy segura que si estuviésemos en sistema presencial, hubiese complementado muy bien con ustedes. Es una chica muy buena. Muy bien, entonces sigamos. Según la cantidad que te he pedido, ¿a qué tipo de numeral corresponde? Cardinales. Cardinales, ¿por qué? Porque me da una cantidad exacta. Porque te pide que tengas una cantidad exacta. Ahora, Kareli, dame un ejemplo en la que un cardinal cumple la función de pronombre. Teniendo en cuenta de que al costado de
al costado del numeral tiene que estar un verbo para que cumpla la función de pronombre. Entonces, utiliza un cardinal que refiere a un pronombre. ¿Cómo sería? Joaquín, ¿cómo sería? También la escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Ya. Utiliza, mira, hemos dicho que para que sea un pronombre, al costado del posesivo, demostrativo, numeral, etcétera, lo que tiene que estar es un verbo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar con los numerales. Necesito que utilices el numeral cardinal y que me formes una oración de tal forma que este cardinal cumpla función de pronombre. Bruno, ¿Qué dijo Miss? No lo escuché. a ver chicos, se supone que ustedes están en clase y están atentos. Yo no voy a repetir la misma pregunta cada rato. Ustedes tienen que estar atentos porque si su compañero no lo responde, ustedes pueden ganarse el punto respondiendo. Si Era la misma. participan, es la misma pregunta, claro. Si no participan, yo no sé de dónde les voy a colocar nota, porque es el salón que a veces participa, pero a veces no lo hace. Entonces, la pregunta es para todos. El que sabe la respuesta o el que tiene noción de una posible respuesta, pues levanta la mano y participa y gana su punto de esa manera, porque yo no voy a ir detrás tuyo para que ganes puntos. ¿Mm? Voy a volver a hacer la pregunta por última vez y es de manera general para todos. Hemos mencionado que los pronombres se reconocen o se diferencian de los adjetivos porque al costado de un pronombre siempre va a haber un verbo y al costado de un adjetivo siempre va a estar un sustantivo, ¿verdad? Listo. En este caso estamos hablando del pronombre. Nos vamos a centrar en el numeral, sobre todo en el cardinal. Quiero que me hagan una oración o que me digan una oración cardinal en la cual se refleje o se dé cuenta de que es un pronombre cardinal. ¿Cómo puedo yo, qué oración puedo hacer para decir sí, es una oración de pronombre cardinal? Miss, yo tengo 4 gatos, ¿está bien? Yo tengo 4 gatos, pero al costado de 4 está el sustantivo gatos. Y si es 4 volaron. sustantivo gatos, ¿qué es? ¿Pronombre o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Yo lo que quiero es un pronombre. Miss, ¿podría ser en esa danza bailan 5 miembros? En esa danza bailan cinco miembros. 5 danzantes. Pero la palabra miembros es un verbo. Bailan. Ya, pero no, el verbo tiene que estar después, así como hicimos acá. Mm, 4 volaron. Hay 12 trozos de pizza. 4 volaron, Miss. 4 volaron, ahí sí puede ser. ¿Por qué? 4 volaron. Ya pueden ser 4 personas, se subieron a esos globos y flotaron o volaron, 4 volaron. Al costado hay un verbo. Si hay un verbo, definitivamente se está refiriendo a un pronombre. A ver, hagamos ahora con un ordinal. ¿Cómo sería una oración con un ordinal? Llegué último. ¿Cómo? Llegué primero. Llegué primero en la carrera. Que primero. Ya puede ser. Otra oración con ordinal. Si yo digo, el se llevó el primer puesto en el aula. ¿está bien? Si yo digo, el segundo es mi hijo, ¿está bien? ¿Es un pronombre o es un adjetivo? Un nombre. Nombre. Es un pronombre porque al costado es mi hijo. A ver,
No, pero sería, el segundo es, después de segundo hay un verbo. Ah, ya, entonces es un pronombre. Eso necesito, por favor, que tengas claro, porque va a haber ejercicios en los que yo te voy a colocar cardinales, ordinales, tanto adjetivos como pronombres para que tú te confundas. Entonces es necesario que sepas y que tengas claro de que va a ser un pronombre si hay un verbo a su lado. Va a ser un adjetivo si hay un sustantivo a su lado. Eso no te puedes olvidar. Seguimos entonces, ¿ya? Ahí nos pasamos, ya. Después de los numerales tenemos los pronombres interrogativos. Como bien menciona interrogativo, señala signos de interrogación, expresa preguntas, señala dudas, ¿ya? Y también los de exclamación, que expresan pues exclamaciones a la vez que hacen referencia. Por ejemplo, puede ser, ¿qué dices? O puede decir, ¿qué? Cuando mamá te llama, ¿no? Esa mala manera de responder, hijo, ¿qué? Le dices, cuando esa manera no es forma de responder. O dice, hijo, sí, mamá, se responde. O la pregunta, ¿no? Interrogativa, ¿quién vino? Y la exclamación, ¿quién me puede ayudar? Listo. Interrogativa, ¿quiénes son ellos? Exclamativa, ¿cómo puede ser exclamativa en quiénes? ¿Quiénes hicieron esto? Esa es pregunta. Exclamación, No, pero o sea, así gritando. Ok. pero tú lo estás haciendo en forma de pregunta. Hazlo en forma de exclamación. Por ejemplo, mamá viene y te dice, Alejandro, agarraron tus cosas y tú gritas, ¿quién es? Ah, ya, ahí está la exclamación. Pregunta, ¿cuánto dinero traes? ¿Cómo sería la exclamación? Cuando sales al cine con tu chica, al cine, y te dice, y tú le dices, no, sabes que no he traído mucha plata, solamente tengo 10 soles. Y ella te mira y te dice, ¿cuánto? Te hace la pregunta. O de repente tú, ¡cuánta sorpresa! Uy, no me puedo imaginar esa exclamación. ¿Ya? Cualquiera de estas se puede prestar para una interrogativa o una exclamativa según la aptitud del hablante, según lo que tú quieras mencionar. A los que llevan tilde se les va a llamar tónicos. ¿Por qué? Porque llevan tilde. Los pronombres interrogativos pueden realizar varias funciones. Por ejemplo, de sujeto, ¿cuál? ¿Quién es el más tranquilo? Él. Allá ahí puede tratarse de un sujeto. De circunstancial. No, circunstancial no es. Sí, es circunstancial. ¿A cuál? ¿Quién viste hoy? Igual. ¿A cuál? ¿Quién ha sonreído? ¿A cuál? ¿Quién te refieres? ¿Con cuál? ¿Quién te llevas mejor? Atributo. Ahorita vamos a saber qué es un atributo. ¿Cuál es tu profesión? Modificador de adjetivo y sustantivo. ¿De cuál, quién no eres amigo? Entonces se puede prestar para muchas de ellas. Ahora, cuando hablamos de un atributo, creo que sí, está más adelante, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Ahora nos vamos a los pronombres indefinidos. Los indefinidos son los que señalan a personas o cosas de forma imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud. En masculino, femenino, neutro, masculino, femenino, en singular y en plural. ¿Qué quiere decir indefinido? Que no te va a decir una cantidad exacta. Pueden decir uno, varios, pocos, muchos, demasiados, todos, algunos, cualquiera, bastante, varias. Entonces, utilizando cualquiera de esos términos, no te está especificando si son 2, 3, 4 o 5, sino te dice que o pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero no hay una cantidad exacta. ¿Cuándo es un pronombre indefinido? Cuando a su costado está el verbo. Por ejemplo, algunos vendrán a mi fiesta.
Si yo digo que algunos vendrán a mi fiesta, obviamente me estoy refiriendo de que algunas personas, porque no me puedo referir a que algunos objetos van a venir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que te internalices. Pronombre porque al costado hay un verbo y adjetivo porque al costado hay un sustantivo. Diferencia entre adverbio y pronombre indefinido. Por ejemplo, en es. Adverbio, anda mucho. Invariable, anda muchas cosas. Pronombre, esperaba mucho. Variable, esperaba muchas cosas. ¿Quién esperaba muchas cosas? ¿Quién esperaba? Él es un pronombre. Se pregunta el verbo con. A ver, un adverbio. ¿Cuánto andas? ¿Cuánto? Sería un adverbio de modo. ¿Cuánto? ¿Cómo? No, de cantidad, perdón. ¿Cuánto? Adverbio de cantidad. Y en un pronombre, ¿qué es? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas tú? ¿Ya? Por eso es un pronombre. Conmuta por adverbio, por otro adverbio. Anda así. Sintagma nominal, sustantivo, pronombre. Esperaba eso. ¿Quién esperaba eso? Él. Es tanto como el sujeto tácito, ¿ya? Funciones. Complementa a un adjetivo o un verbo, un circunstancial. Y un pronombre desempeña las funciones propias del sustantivo. ¿Por qué? Porque recuerda que el pronombre puede ser un sustantivo también. ¿Listo? Entonces seguimos. Aquí tenemos los pronombres reflexivos, recíprocos y relativos. Los reflexivos, la acción recae sobre el propio sujeto, el que recibe la acción. Por ejemplo, si tú mencionas, yo me caí, ese me, ¿a quién se refiere? Me. A ti mismo, entonces la acción recae en ti. Yo o tú te fuiste. Ese tú, de hecho, ya está de más. Con simple decir te fuiste, ya se sobreentiende de que el que se fue fuiste tú. Entonces son reflexivos, ¿por qué? Porque recae en la misma persona, ¿ya? A veces suele la necesidad de decir yo me fui, tú te fuiste, él se fue, o también se puede mencionar solamente me fui, te fuiste, se fue, nos fuimos. ¿Listo? Entonces, en este caso, el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. El pronombre puede sustituir por a sí mismo, porque a él mismo, ¿ya? Pedro se peina. Pedro se peina. Ese se indica de que él mismo se está peinando, ¿verdad? Nadie le peina, él se peina a sí mismo. El pronombre sí es la forma que presenta se para funcionar como preposición, reforzando a veces con el adjetivo determinativo, mismo, misma, mismos, mismas. Se defiende a sí mismo en el juicio. Ahora, cuando hablamos de los pronombres recíprocos, recíproco, trata de dos. Vamos a hablar de dos sujetos, ¿ya? Que intercambian sus acciones también y las reciben. Por ejemplo, tú y yo nos encontraremos allá. Hay dos sujetos. O en primera persona, yo y él nos encontraremos. Primera persona. Segundo, tú y ustedes os encontrarán. Él y ellos se encontrarán, recíproco, porque hay dos sujetos que actúan recíprocamente. El pronombre se sustituye por el uno al otro. Juan y Ana se escriben, ambos, ¿ya? Uno al otro. El pronombre recíproco funciona como complemento directo y complemento indirecto. Como Sonia y Pepe se besan, ambos lo hacen. Cris y Juan se escriben, ambos se escriben, es decir, funciona recíproco porque funciona de dos, reflexivo porque va a recaer en mí mismo. Cuando hablamos de los relativos, ¿ya? Producen un elemento mencionado con anterioridad. Por ejemplo,
tenemos formas en el singular, en el plural y también algunos antecedentes. Por ejemplo, en los relativos en el masculino, el que, el cual, cuyo, quién, cuánto, dónde, siempre y cuando esté al lado de un verbo. Femenino, la que, la cual, cuya, quién, cuánta, dónde. En el neutro, lo que, lo cual, cuánto, dónde. En el plural masculino, los que vinieron, por ejemplo. Recuerda, todo está en base que al lado de estos esté el verbo. Cuyos, quiénes, cuántos, dónde. En el femenino plural, las que, las cuales, cuyas, quiénes, cuántas y dónde. Y en los antecedentes tenemos a la persona, animal o cosa, o en este caso a la persona. Son los que introducen proposiciones adjetivas. El niño que conocemos es mi primo. El niño conocido es mi primo. Cuando que encabeza una proposición en función de complemento, debe ir precedido de preposición. Por ejemplo, te presento a la amiga de, acá está la preposición, de la que te hablé ayer. Te presento a la amiga que te hablé ayer. Esa es una excepción. Si el antecedente es un sustantivo con significado de tiempo, la noche que llegué por ejemplo, acá menciona, la noche que llegué al café Gijón y la noche en que llegué. Varía la oración. Cuando se repite la preposición en el antecedente y en la proposición. Por el camino, por es una preposición. Por el camino que vamos en corto y por se vuelve a repetir la preposición y por el camino que vamos es corto. Cuyo es un adjetivo relativo posesivo. Son inaceptables. Son inaceptables. Oraciones que no tengan presente un doble valor. Cometió una falta por cuya falta fue expulsado. Se perdió un niño cuyo nombre es Luis. Estos son los relativos. Ahora, esta es la última diapositiva, ¿ya? Veamos. A ver. Listo. Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Se llaman pronombres porque los sustituye o equivalen a un nombre o sintagma nominal. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Los que ya conocemos, yo, tú, él, o puede ser en el plural, nosotros, vosotros, ellos. En el complemento directo, me, a mí, que se refiere a yo, no, nosotros, nosotras, que también se refiere a la primera persona, te, a ti, que se refiere a tú, os, a vosotros o vosotras, que es el plural de la segunda persona, lo, la, le, se, que es el singular de la tercera, los, las, les son formas de los pronombres personales. ¿Ya? Y el complemento circunstancial conmigo, porque voy a ir yo, contigo porque eres tú y consigo porque es con él. ¿Listo? Funciones específicas de diversos pronombres personales. Las formas átonas, es decir, que no llevan tilde, me, te, nos, os, solo pueden desempeñarse las funciones de complemento directo y de complemento indirecto. Por ejemplo, me ayudaron, te ayudaron, nos ayudaron, o también puede ser complemento indirecto. Me escribió una carta o te escribió una carta. ¿Listo? Son átonas porque no llevan tildación. Estas formas nunca llevan preposición por ser átonas. Las formas átonas, lo, la, los, las, siempre desempeñan la función de complemento directo. La, las, los, llamó, por ejemplo.
La forma lo